Bueno, pues vamos a empezar con este curso ya de facturas intracomunitarias y al extranjero en Gestor. Lo primero, pues, daros a todos la bienvenida. Este es un curso que hemos hecho para tratar un poco tanto de las facturas intracomunitarias, es decir, facturas realizadas en el seno de la Unión Europea, como el caso especial de este año del Reino Unido, que como sabéis ha salido ya de la Unión Europea, y luego también las facturas de importación y exportación. Como es lógico, el Reino Unido deja de ser país comunitario, con lo cual sus facturas, adelantando un poco lo que vamos a ver, pasan a ser de importación y de exportación. Dentro de los contenidos, pues tendremos una primera parte en la cual vamos a ver las operaciones intracomunitarias, todo el tema del BIES, el ROI y el proceso de estas operaciones intracomunitarias, tanto a nivel general como en Gestor. Y luego veremos las facturas de importación y exportación, también las de servicios en el extranjero, adquisiciones y prestaciones. Y esto lo vamos a ver también, lógicamente, a nivel general y en Gestor. Esto nos llevará aproximadamente 45 minutos, con lo cual, pues en torno a las 11 menos 10, dependiendo de cómo vayamos de tiempo, pues empezaremos con el último bloque de las facturas de Reino Unido. Tanto los cambios en nuestro programa como algunas particularidades que tenemos que ver durante el periodo de transición. Esto nos llevará aproximadamente otros 20 minutos y bueno, yo espero hacer una pausa entre ambos bloques para vuestras preguntas y hoy pues prácticamente cubriremos el horario completo, es decir, estaremos aquí prácticamente una hora y media, podría ser menos dependiendo un poco de cómo vayamos de tiempo, de las preguntas que haya, etcétera. Bueno, pues empiezo entonces con el tema de las facturas intracomunitarias. Como sabéis, cuando realizamos operaciones intracomunitarias, lo primero que debemos hacer es verificar si el operador con el que realizamos esa compra o esa venta está registrado en el BIES, que es ese censo en el cual están dados de alta todos los NIF-IVA de los operadores intracomunitarios. Por ejemplo, si entramos aquí en el BIES dentro de esta URL de la agencia tributaria, en la cual podemos ver un poco pues, el procedimiento para comprobar si un operador está dado de alta o no en este registro, podemos comprobar, como veis aquí, tanto operadores intracomunitarios españoles como no españoles. Yo voy a introducir aquí el NIF nuestro de extra para comprobar un poco si nosotros estamos dados de alta como operador, que como veréis, pues sí que lo estamos, ¿no? Es un operador intracomunitario con el número ESA7892, bueno, pues lógicamente nuestro NIF, 4818. Es lógicamente el prefijo de España, que es ES, y luego a continuación el número de identificación. También podemos comprobar operadores intracomunitarios no españoles, es decir, de la Unión Europea, pero no españoles, y esto hay que hacerlo con un certificado. Yo no tengo ahora mismo certificado digital, con lo cual no lo puedo hacer, pero bueno, en vuestros equipos, si tenéis certificado, pues lo podéis hacer. Las operaciones intracomunitarias, es decir, todos aquellos operadores que estén dados de alta en el BIES tengan NIF-IVA, el IVA tributa en el país de destino y es exento en el país de origen. Y esto lo vais a poder hacer con los 27 países que tenemos ahora en la Unión Europea después de la salida de Reino Unido. 26 si no contáis España. Bien, por lo tanto, en España, para poder estar en este censo BIES, tenemos que darnos de alta en el registro de operadores intracomunitarios. Es un registro en el que se dan de alta empresarios y profesionales, siempre y cuando realicen compras o ventas intracomunitarias de bienes y también prestaciones o adquisiciones intracomunitarias de servicios y, por supuesto, todos aquellos que hayan renunciado al régimen especial de no sujeción, por lo tanto, todos los que están en el régimen normal de inscripción para operadores intracomunitarios. Para darse de alta hay que hacerlo a través del modelo 36, se presenta una modificación de datos y luego tener en cuenta que si estáis, y esto es una cosa puntual en las operaciones intracomunitarias, pues si estáis más de un año sin presentar este tipo de operaciones, mediante el 349, pues la agencia tributaria nos dará de baja y tendremos que iniciar otra vez el proceso, ¿vale? Bien,
Como hemos dicho, pues digamos que las operaciones intracomunitarias tienen una particularidad, no son una venta o una compra normal con un IVA normal, sino que digamos que al estar sometidas a la regla de que el prestador es un empresario profesional, el IVA se satisface en el país del destinatario, con lo cual, mediante el proceso de inversión de sujeto pasivo, pues tenéis un IVA autorrepercutido, ¿vale? En el caso de las operaciones de venta o entrega, pues son exentas. Hay que hacer aquí una distinción entre las operaciones en las cuales el destinatario es un empresario o profesional. En este caso, que es lo que vamos a ver nosotros en este curso fundamentalmente, pues el IVA se devenga en la sede del destinatario. Mientras que cuando es el destinatario un consumidor final, un particular, digamos, pues entonces sería en la sede del prestador. Por lo tanto, emitiríamos las facturas con IVA, ¿vale? Esto tiene una limitación que es un umbral, digamos, más allá del cual sí que ya no rige este principio de que la sede, de que en el particular es la sede del prestador. ¿Vale? En el caso de las operaciones que superen ese umbral, pues ya no regiría, ¿vale? Esos umbrales que estaban vigentes al menos hasta el año pasado, aquí tenéis una tabla en la cual podéis ver, pues en los distintos países, cuáles son los umbrales, ¿vale? Por ejemplo, bueno, en España tenemos un umbral de 35.000, aquí podéis ver algunos países que lo superan, por ejemplo, Alemania tiene 100.000, Irlanda también 35.000, Francia 35.000, lo más común es en torno a 35.000 euros, pero hay países que se van a los 100.000, ¿vale? Aquí tenéis dos tablas, bueno, pues la que os he mostrado y otra que pongo abajo, en la cual podéis comprobar esos umbrales. Bien, vamos a ver un poco contablemente cómo sería esto, ¿vale? Las facturas, lógicamente, estamos hablando siempre del supuesto de que el destinatario sea una empresa, un empresario, un profesional, ¿vale? El de los particulares, ya digo que lo dejamos un poco aparte, ¿vale? Cuando el destinatario, por tanto, es un empresario o profesional, las facturas de prestación de servicios o de entrega comunitaria es exactamente igual, se reflejan como exentas, es decir, tendrían un IVA cero al grupo 477. Esto lo podéis ver aquí abajo en la factura, en el ejemplo de, bueno, pues es una venta a Telcross, pues tenéis un importe de 9.100 euros, cuenta 430 a cuenta 705 o la que corresponda de la cuenta del grupo 7. Y la cuenta 477, pues un IVA cero, como veis, ¿no? Cuando es una adquisición intracomunitaria, una adquisición de un servicio, en este caso hemos puesto el típico ejemplo de Google, que tributa, como sabéis, en Irlanda, pues tendríamos una base imponible que iría a la cuenta 4 del grupo 4, 40, 41, en este caso Google. Después tendríamos una cuenta a la contrapartida que corresponda, en este caso como son servicios de publicidad, pues la 627, raíz 627, y luego un importe que se autorrepercute entre la cuenta 472, que en este caso son 1.050 euros, y el mismo importe en la cuenta 477. Por lo tanto, se anula una con la otra y realmente, aunque lo tienes que reflejar en los impuestos correspondientes, pues el saldo es cero, ¿vale? Esto debe ir a las casillas correspondientes de los modelos 303, 390, 340 hasta hace poco y 349. Es decir, que aunque el saldo sea cero, tú debes registrar que hay un IVA soportado y otro repercutido en las casillas correspondientes de estos impuestos, así como registrarse en las claves correspondientes de los obligados al suministro inmediato de información, que imagino que aquí estáis varios que estáis inscritos en el registro, en el suministro inmediato de información. Si me podéis confirmar, pues yo hago un poco más hincapié en este tema, ¿vale? Bueno, por lo que veo hay varios inscritos, con lo cual esto lo vamos a ir viendo porque hay, digamos, una información asociada en los datos auxiliares de la factura de cómo debe registrarse la operación
para el suministro inmediato de información. La mayor parte de las veces vosotros solo debéis, si acaso, si alguna factura cambiáis un poco la clase, comprobar que está bien, porque automáticamente el programa lo va a poner ya las claves correctas, ¿vale? No es que tengáis que ir cambiándolo en cada una de las facturas, sino que simplemente, pues si en algún caso tenéis alguna duda de qué clave de régimen está llevando, pues lo podéis comprobar, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tendríamos una venta intracomunitaria, ¿vale? Que es una factura exenta, ¿vale? Y por lo tanto, pues no tiene importe. Bueno, en esta captura, disculpad porque no está bien puesto, el IVA es 21, pero realmente no sería 21, sería 0, ¿vale? El IVA que tenéis que tener en esta factura de venta intracomunitaria. Y esto serían las claves de régimen de esta operación. Vamos a verlo en el programa, ¿vale? Aquí tendríamos una factura de venta intracomunitaria, por ejemplo, del proveedor, si no me equivoco, este es el mismo. Vale, pues vamos a poner una base y bueno, aquí la diferencia es que yo por defecto tengo este IVA, pero realmente sería un IVA exento, ¿vale? Vamos a poner aquí la cuenta correspondiente de la contrapartida y este sería básicamente el grupo, la factura de venta intracomunitaria que como veis pues no tiene ninguna complicación, ¿vale? Es bastante sencilla, aquí tenéis las claves, en este caso, lógicamente, es exenta por el artículo 25, la factura, la causa de exención y ya está, ¿vale? No tiene más. Esta, bueno, aquí tendríamos que ponerle pues venta de mercancía, combustible, por ejemplo, no sé, lo que sea. Vale, y ya estaría, ¿vale? Esta sería esta operación realizada a un operador intracomunitario localizado en Ámsterdam, Holanda, pues con venta intracomunitaria exenta, ¿vale? Bueno, tendríamos que poner el número de factura y ya estaría. Normalmente aquí me sale esto porque yo tengo analítica. Vale, vamos con el caso, digamos, otro caso que sería pues una compra intracomunitaria, ¿vale? O vamos a hacerlo con una factura de servicios en extranjero para que veáis también este otro caso, ¿vale? Bueno, pues simplemente compra intracomunitaria o servicio en extranjero, da igual, pondríamos el total y como veis en este caso sí que está autorrepercutido. Tenemos el mismo importe a la cuenta de IVA soportado y a la cuenta de IVA repercutido, raíz 472, 477. Completamos la factura con la contrapartida, vamos a echar un vistazo aquí, vemos que tiene la primera clave de régimen que es adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios, en los datos del sí, con lo cual está correcto, ¿vale? Adquisición de muebles de oficina. ¿Vale? Y ya estaría. Esta sería un poco la factura de compra intracomunitaria. Vale, volvemos un poco a la presentación. Bueno, pues aquí veis esto, el ejemplo que os había puesto de adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios sería la clave 9 para el sí. Bien, las facturas de importación y exportación. Pues aquí tendríamos, igual que en las facturas de compra o venta intracomunitaria, estamos inscritos a través del registro de operadores intracomunitarios, por lo tanto, figuramos en el censo del BIES. En las facturas de exportación tendríamos que darnos de alta en el registro de exportadores y solicitar un número EORI, que es, aquí lo veis en las definiciones, este enlace de definiciones que pongo aquí abajo, pues es un número de registro de operadores económicos, ¿vale? Número de registro de identificación de operadores económicos. Es cuando realizas una operación al exterior de la Unión Europea. En ese caso, la aduana te asigna ese número EORI, que lo debéis tener. Si hasta ahora solo operabais con facturas del Reino Unido y hasta ahora eran operaciones intracomunitarias, se puede dar el caso de que solo tengáis ese tipo de operación con un país extranjero o que tengáis operaciones con ese país y con otros de la Unión Europea. A partir de ahora realizaríais exportaciones o importaciones al Reino Unido, con lo cual, si no estáis dados de alta, tendríais que daros de alta en el registro de exportadores y obtener un número EORI, ¿vale? Para poder hacer esta operación.
Aquí tenéis 2 enlaces de la agencia tributaria para quien lo quiera hacer, pues tendréis la presentación de la solicitud del registro de exportadores y tendréis también cómo solicitar el trámite para solicitar el alta de un EORI español, que es el que os identifica a vosotros, ¿vale? Sería un poco lo que os identifica a vosotros para poder realizar esas operaciones de importación y exportación. Bueno, pasamos ahora a hablar de facturas de importación y exportación. Ya sabéis que llamamos a estas operaciones de importación y exportación cuando tratamos de operaciones con el exterior de la Unión Europea. Hay que tener claro que cuando hablamos del exterior no solo nos referimos a países terceros, es decir, aquellos no incluidos en la Unión Europea, sino también territorios terceros, que son territorios que por algún motivo se han quedado fuera de la armonización de impuestos de la Unión Aduanera de la Unión Europea. En España lo conocemos, son Canarias, Ceuta y Melilla, y también tenemos en Alemania la isla del Golan, el territorio de Busingen, en Italia, Livigno, campeón de Italia, y las aguas del lago de Lugano, los departamentos de ultramar en Francia y en Grecia el Monte Athos. En caso de que tengáis casos, facturas de ese tipo, con territorios terceros, pues tienen otra normativa diferente a la que rige las operaciones intracomunitarias. Normalmente no tendréis operaciones con Canarias, pero si tenéis algún caso de estos, pues consultarlo en ese momento porque tenéis otra normativa y normalmente pues el tercero nos dirá que él no está inscrito dentro de la Unión Europea. Vale, a nivel un poco de armonización de impuestos. Bien, hablando un poco de exportaciones, pues la exportación de mercancías está exenta de IVA y lógicamente cuando realizáis exportaciones y habéis realizado previamente una importación destinada directamente a la exportación o bien mercancías que compráis para fabricar bienes destinados a la exportación, en este caso podéis solicitar la devolución del IVA, ¿vale? Cuando solicitáis la devolución del IVA, pues lo podéis hacer en caso de que hagáis entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la comunidad por el transmitente o por un tercero, o bien cuando hablamos de importaciones sería entregas expedidas o transportados por el adquirente no establecido en el territorio de aplicación del impuesto o un tercero que actúe en nombre o cuenta de él y que esté lógicamente fuera de la comunidad. Por lo tanto, tanto operaciones que transportéis fuera vosotros, ¿vale? O un tercero en vuestro nombre, o bien operaciones en las cuales el adquirente esté fuera de la comunidad o de la Unión Europea, ¿vale? En estos dos casos, son operaciones de tipo exportación o importación de mercancías. En el caso de la importación, cuando está destinado a la exportación o bien a fabricar bienes destinados a la exportación, pues podéis solicitar la devolución del IVA. Nos centramos un poco en las exportaciones. Las exportaciones son las exportaciones de servicios, ¿vale? Realmente no se consideraría, normalmente hablamos siempre del término de exportación cuando hablamos de mercancías y en el caso de los servicios hablamos de prestación de servicios en el extranjero, ¿vale? También puede ser adquisición de servicios en el extranjero. Bien, aquí se lía un poco la cosa porque digamos que depende un poco de dónde consideremos que se está prestando el servicio el tema de la exención del IVA, ¿vale? Lógicamente, el criterio que recordáis que hemos explicado antes es que cuando hablamos de operaciones entre particulares, siempre se tributa en la sede del destinatario, ¿vale? Particulares, cuando son empresas o profesionales, empresarios o profesionales, pues se tributa en la sede del destinatario. Cuando son particulares se tributa en la sede del prestador del servicio. Pero puede ser que no esté tan claro, entonces, dónde se está realizando realmente el servicio, ¿vale? Entonces, cuando el servicio se localiza en la sede del destinatario, no habrá que repercutir el IVA dado que están exentas, ¿vale? Del pago del IVA. Bueno, aquí hay una excepción para el tema del particular, pero lo que quería que vierais antes de esto, es decir, que normalmente se sujeta al IVA español cuando es el particular porque se considera que es la sede del prestador, pero hay una excepción que veis ahí, pero como decía que no me iba a centrar demasiado en el tema de los particulares, quería mostraros este enlace de la agencia tributaria que os puede ser útil en caso de que no tengáis del todo claro
si lo podéis, si podéis considerar la factura exenta o no, ¿vale? Dependiendo de dónde se preste el servicio. Entonces, este enlace lo que trata es de ver cómo se aplican las reglas de localización, ¿vale? De la prestación de servicio. Entonces, lo vais a tener en la presentación que os he mandado, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es ir introduciendo el tipo de operación que estáis haciendo, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, yo realizo una operación de un servicio relacionado con inmuebles, ¿vale? Que es bastante típico, alquilo un inmueble o lo que sea, ¿vale? Entonces, tengo que decirle qué tipo de servicio realizo, pues arrendamiento de inmuebles, ¿vale? Después me va a preguntar dónde radica el inmueble, pues por ejemplo, en otro estado fuera de la Unión Europea, ¿vale? Que en este caso estaríamos hablando de una exportación, con lo cual fijaros que la operación no está sujeta en el territorio de aplicación del IVA español, ¿vale? Esto es lo que me está diciendo, es que no tengo que repercutir el IVA. Entendéis un poco cómo funciona, ¿no? Entonces, si en algún momento tenéis algún caso de estos un poco especial en el cual no estáis seguros de si debéis o no repercutir el IVA, ¿vale? Por ejemplo, restaurante y catering, ¿vale? Pues, ¿qué tipo de servicio? Pues restaurante y catering, resto de servicios, fuera de buque, avión o tren, donde se localiza el prestador, pues en un estado fuera de la Unión Europea, pues la condición del cliente, fijaros, aquí ya me viene la distinción de empresario profesional o particular, pues vamos a poner que es particular, empresario profesional, perdón, y vamos a decirle que el país está fuera de la Unión Europea, es donde realmente se presta, pues tampoco está sujeta. Si yo le dijera que es un particular, pues probablemente el resultado sea un poco diferente, ¿vale? Fuera de la Unión Europea, etcétera. Bueno, en este caso me dice que no. Bueno, en fin, esto es un poco lo que tendréis que hacer, ¿vale? Por ejemplo, si el servicio lo presto en la península o islas, aunque el prestador sea de fuera de la Unión Europea, si el servicio se presta en la península, la factura es una factura con IVA español, ¿vale? Es decir, con IFE español, con lo cual debe llevar IVA, ¿de acuerdo? Vale, bien. Pues hasta aquí un poco lo que os quería contar del tema de los servicios, ¿vale? Cuando, bueno, me están haciendo alguna pregunta, voy a terminar con esta parte, ¿vale? Y os cuento un poco lo que intento contestar un poco a las preguntas, ¿vale? Deducción del IVA, bueno, tenemos aquí algo que se está filtrando, un segundo, voy a intentar silenciar, ¿vale? Vale, ya está. Vale, de acuerdo. Bien, entonces, vamos a seguir un poco con la parte de, bueno, esa herramienta yo creo que es bastante útil. Os recomiendo que la utilicéis cuando tengáis dudas, ¿vale? Sobre cómo, si tenéis que repercutir el IVA o no, o tenéis que aplicar el IVA por ser considerado español, etcétera. Por ejemplo, en territorio español, porque el servicio se presta en territorio español, aunque vuestro tercero sea de un país de la Unión Europea o de fuera, da igual. En este caso, y aunque sea una empresa, si el servicio se presta en territorio español, se considera que aplicamos el IVA español, ¿vale? Bien, seguimos. La deducción del IVA, lo que os decía antes, ¿vale? Puedes deducirte las cuotas del IVA soportado en la producción de un bien o servicio exportado. Esto es un poco una repetición de lo que os he dicho antes. Lo que pasa es que aquí ampliamos un poco la información porque hay un conjunto de requisitos. El sujeto pasivo tiene que haber presentado la declaración censal, tienes que poseer un documento que origine el derecho a deducción, es decir, la factura de compra de esa materia prima que has comprado para elaborar el bien que sea, ¿vale? Por ejemplo, si has comprado pues, componentes para fabricar un coche, pues tienes que indicar que has comprado, tienes que guardar las facturas de compra de esos componentes y luego debes conservar la copia del documento de transporte internacional, es decir, de que has realizado la exportación de ese bien que luego has fabricado con esa materia prima y entonces puedes solicitar la devolución del IVA, ¿vale? Y lo mismo si eres un intermediario, es decir, si compras mercancía para luego venderla, que esto será más habitual, entiendo, ¿no? Cuando compras una mercancía a otra empresa y luego la exportas, ¿vale? Pues en ese caso también podrías solicitar la devolución del IVA. Bueno, luego también que la devolución del IVA normalmente se hace cada 31 de diciembre, a no ser que os podáis acoger al régimen especial de devolución
establecido en el artículo 116 de la ley de IVA. Esto cambió a partir de un año, que ahora no os lo quiero decir porque no lo recuerdo con exactitud qué año fue, pero más tarde del 2010 probablemente se realizó un cambio, y entonces hasta entonces era legía una ley que decía que dependía del volumen de operaciones, pero actualmente se puede solicitar la devolución mensual, ¿vale? O sea, es decir, lo único que dice el artículo 116 es que tú puedes solicitar estar inscrito en el régimen de devolución mensual, ¿vale? Y entonces, en ese caso, pues tendrías que declarar o recuperar el IVA cada mes. Si no, pues tendríais que ateneros a la devolución del IVA a 31 de diciembre, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un enlace también que os explica un poco más de esto, del régimen especial de devolución de IVA soportado, que también lo podréis ver con detalle un poco, que es lo que yo he encontrado más actualizado de esta temática. Y nada, pues material adicional un poco por si queréis, por si estáis en esa situación de que vais a pasar al régimen de devolución de IVA mensual o queréis estar en esa situación. Vale, estamos acabando un poco con la parte de esta de regulación, que es un poco más ardua, ¿eh? Ya sé que es bastante información, pero recordar que todo esto no es para, digamos, pues asimilarlo ahora, sino es para que tengáis material de consulta, ¿vale? Que no es necesario que todo lo consultemos ahora, sino que, bueno, pues lo tenéis aquí, pues en algún momento os veis en esa situación. Evidentemente, si no os vais a ver en la situación de solicitar la devolución mensual del IVA, pues esto olvidaros de ello, porque no nos afecta, ¿vale? Lo que dice es básicamente, pues eso, lo que os comentaba antes, ¿vale? De lo de la devolución mensual. Y luego también aquí está un poco la fundamentación del tema un poco de que cuando importes bienes en el territorio de aplicación de impuestos, es decir, ¿no? En España, quitando Canarias, Ceuta y Melilla, etcétera, pues puedes recuperar la cuota de importación cuando acredites que luego eso lo vas a expedir o transportar a otro Estado miembro. Por lo tanto, has realizado el pago del impuesto en dicho Estado miembro, con lo cual puedes solicitar la recuperación de ese IVA de importación. Vale, las reglas de localización del IVA, los servicios se entienden prestados en destino, ¿vale? Esto, todo lo anterior, digamos, era un poco para que vierais el caso especial de los del IVA particulares, ¿vale? Y luego también cuando el territorio no es el territorio del país en el que estáis realizando el servicio, ¿vale? Pero lo normal es que realicéis una exportación, prestación de servicios o una importación de servicios al país extranjero, y normalmente los servicios se prestarán en destino, es decir, en el país extranjero cuando realicéis una prestación de servicios, o cuando realicéis una adquisición de servicios, pues el servicio se va a prestar en España, ¿vale? En estos casos, estas operaciones están sujetas y no exentas en el IVA, ¿vale? Cuando se entienden como prestados en destino. Cuando es una adquisición de servicios, tendremos que considerar el IVA autorrepercutido, y entonces procederemos a la deducción del mismo IVA que repercutimos. Por lo tanto, la operación es neutra, pero debéis declararlo en el impuesto igualmente, ¿vale? Con lo cual irá a las casillas correspondientes, que son diferentes a las de cuando es una compra intracomunitaria o una venta intracomunitaria. De eso no os tenéis que preocupar, porque el programa lo va a hacer automáticamente si tenéis bien categorizado el país, ¿vale? Y no va a haber ninguna dificultad con eso, porque lo que tenéis que preocuparos, digamos, no es tanto de los impuestos como de configurar correctamente las operaciones en el programa de contabilidad, ¿vale? Como luego veremos en el apartado de Reino Unido. Vale, facturas de importación, ¿vale? Explico esto, que es lo que me queda nada más, que tiene cierta complejidad, y paramos un poco, ¿vale? Entonces, las facturas de importación, soportado importaciones, sí, efectivamente, se contestará en el descanso. Gracias por contestar, ¿vale? Es que no puedo pararme, porque lo que os digo, porque realmente es que necesito, vamos, no es que lo necesite yo, es que creo que es una cosa que es necesaria en un curso de impuestos, pues mostrar un poco
cómo sería la operación en el programa, ¿vale? Para que por lo menos todos tengáis una idea general y luego los casos particulares pues ya iremos viendo, pero la idea es que veáis cómo es una operación, porque es un poco, en el caso de las compras intercomunitarias es sencillo, tanto las compras como las ventas. En el caso de las repercutidas exentas también es sencillo, pero en el caso de las repercutidas, perdón, de las soportadas de importaciones, tiene un poco de lío, ¿vale? Entonces quería que lo vierais. Entonces, lo que es la operación de ventas a un cliente extranjero, fijaros que no tiene ninguna complicación, es repercutido exportaciones automáticamente de que yo tenga a un cliente que es de fuera de la Unión Europea, pues va a estar exenta la operación y va a ser la clase repercutido importaciones, ¿vale? Creo que lo estáis viendo aquí. De todos modos, lo tenéis también en la presentación, ¿vale? Que os voy a mandar, pues lo vais a tener. Pero en el caso de las facturas de importación, tenéis que, digamos, hacer varias facturas, ¿vale? Entonces es un poco más, bueno, simplemente hay que saber que se hace así, ¿vale? Entonces, tenemos una factura de un proveedor extranjero, yo en este caso he puesto un proveedor de la Unión Europea, perdón, de fuera de la Unión Europea, estadounidense. Estamos en las facturas de importación, por lo tanto consideramos que es una factura de un proveedor de fuera de la Unión Europea, ¿vale? Y entonces fijaros esta pregunta que me hace, ¿vale? Que es bastante importante que la veáis. Normalmente cuando hacemos una factura a un proveedor extranjero, en la realidad vamos a liquidar ese IVA en aduana, en impuesto, en frontera. Entonces vamos a tener una factura de soportado importaciones en la cual van a estar incluidas todos los gravámenes, impuestos, tasas, etcétera, aparte de la cuota de importación. Esa es la factura que realmente tenemos que contabilizar como una importación. Pero aparte, cuando realizamos el pago de la factura con anterioridad a recibir esa factura de importación del bien importado que se emite por el agente en aduanas, pues puede ser que queramos registrar la factura que nos manda nuestro proveedor extranjero, que simplemente lo que consta es la cantidad que nos cobra por ese bien, ¿vale? Entonces, cuando esto es así, podéis registrar esa factura en vuestra contabilidad, pero no tenéis obligación de llevarlo al IVA, ¿vale? No tenéis obligación y sobre todo de llevarlo al suministro inmediato de información. Con lo cual, si queréis registrarlo, podéis registrarlo simplemente para que quede en vuestra contabilidad diciéndole que no deseáis que tenga gestión de impuestos. Automáticamente la clase y el tipo se bloquean, ¿vale? Y nosotros pondremos el importe y automáticamente pondremos la contrapartida, ¿vale? De la cuenta del grupo 6 que queráis, ¿vale? Y ya sería nada más esto. También podemos, si queréis registrarla y por ejemplo para el suministro inmediato de información que vaya al suministro inmediato de información, podéis registrarla igualmente, la factura, y en ese caso os va a poner un soportado deducible exento, ¿vale? Y luego, muy importante, en los datos de la factura, los datos adicionales, los datos que van a ir al IVA, pues esta factura la tenéis que considerar del régimen, pues a ver si me consigo acordar, ¿vale? Sería otros justificantes contables y documentos, ¿vale? Y luego es factura correspondiente a una importación, informada sin asociar. Entonces, esta sería la clave de operación y la primera clave de régimen que tendríais que poner cuando optáis por registrar la factura. Bueno, esto no es una factura de arrendamiento, cuando optáis por registrar la factura del proveedor extranjero, ¿vale? Esta sería la primera. Si realmente no contabilizáis eso con anterioridad a que recibáis el bien, ¿vale? Entonces esto, olvidaros, ni siquiera tenéis obligación de registrarlo, pero si lo queréis tener en vuestra contabilidad, lo podéis hacer sin impuestos, ¿vale? Eso sería una cosa que, esa es la primera, digamos, operación que hay que registrar. Después, la segunda es lo que es la operación de soportado importaciones, ¿vale? En este caso, la normativa ha cambiado, ¿vale? Desde el suministro inmediato de información, nosotros, como empresa importadora, digamos, tenéis que daros de alta como proveedor, aunque suene un poco diferente, digamos, pero es que es como marca la agencia tributaria que hay que hacerlo. Dais de alta vuestra empresa como proveedor
y realmente os hacéis una factura vosotros mismos, ¿vale? Entonces, esta factura es donde vais a registrar tanto la base imponible, que es el bien importado, o lo que cuesta el bien importado, con todos los gravámenes que lleva anteriores a llegar a la aduana, y sobre esa base imponible, que es lo que os ha pasado el proveedor extranjero, pues por ejemplo, imaginaros que os ha pasado un importe de 6.000 euros. Después, esa base imponible se aumenta con los gravámenes anteriores a que llegue a la aduana. Entonces, incrementa esa base, pues pongamos que en otros 1.000 euros o 1.200 euros. Y a esa base imponible, que es la suma de el coste del bien más los gravámenes anteriores, aranceles, etcétera, a que el bien llegue a la aduana de importación en vuestro país, pues eso es la base imponible. Y después a esto se le va a aplicar la cuota de importación, ¿vale? Es decir, que sobre eso es sobre lo que vais a aplicar el impuesto, ¿vale? En este caso aquí lo veis, pues esto sería la base imponible de esa mercancía que ha llegado a la aduana. Esta sería la cuota de importación, ¿vale? Que lo debéis registrar en esta fila, ¿vale? Y luego, bueno, también hay una parte de prestación de servicios del agente que está exenta, y eso lo tenéis que poner aquí en base exenta, ¿vale? Porque eso es deducible, o por lo tanto no debe estar incluido en la base imponible sometida a la cuota de importación. Vale, y esta operación sí que aquí registráis el DUA, ¿vale? Que lo tenéis en datos auxiliares. Aquí cuando hemos entrado antes, pues tenéis los datos comunes, los datos del DUA. Tenéis que poner los datos del número de referencia, la fecha de adquisición y la cuenta del proveedor. La cuenta del proveedor del tercero, es decir, del proveedor de verdad al que hayáis realizado la compra en el extranjero. Y la clase de IVA que tenéis aquí, la clave de operación es la F5 importaciones DUA, ¿vale? Y ya está, la primera clave de régimen, operación régimen común. Y luego habría una tercera factura que sería la del agente de aduanas, que esa es una factura normal, es un proveedor español, digamos, entonces simplemente pues le ponéis una base imponible, una cuota del 21% y es un soportado deducible totalmente normal, ¿vale? O sea, no tiene ninguna complicación, simplemente le abrís una cuenta de terceros a ese proveedor con IVA soportado normal y ya estaría, ¿vale? Bueno, aquí os pongo un ejemplo de la otra, de la exportación, que sería repercutido exportaciones. Normalmente os va a poner la primera clave para los datos del sí, la primera clave de régimen exportación y exenta por el artículo 21 y ya está, la causa de la exención, ¿vale? Esta es mucho más sencilla, no tiene ninguna complicación y ya digo que no, realmente no tenemos mucho más que decir. Vale. Y luego, por último, cuando son facturas de servicios en el extranjero, simplemente que entendáis que este tipo de facturas son iguales a nivel de gestor de programa, ¿vale? Es decir, da igual que el proveedor esté en Pekín o que el cliente esté en Pekín o que esté en Bruselas, porque para nosotros va a ser una factura de servicios al extranjero prestación exenta. Lo que pasa es que dependiendo de cómo sea el proveedor, el tercero, ¿vale? De si sea un tercero comunitario o extranjero, nos va a mandar la factura al 349 en el caso de intracomunitarios o nos lo va a llevar al 347 si es un tercero extranjero de fuera de la Unión Europea, ¿vale? Eso lo discrimina internamente el programa. Lo único que tenéis que hacer es tener categorizados correctamente los países en el administrador, ¿vale? Lo mismo con la adquisición de servicios en extranjero, pues 349 o 347, dependiendo de que el tercero sea proveedor intracomunitario, lo veis, aquí me pone marca 349, o que el tercero sea proveedor extranjero. En este caso, pues tenemos aquí a Westinghouse que está en Estados Unidos, por lo tanto sería el 347, ¿vale? Y ya está. Creo que he llegado más o menos al punto que quería llegar. Seguimos un poco con el caso de las facturas de Reino Unido. Desde el 1 del 1, ya sabéis que está fuera de la Unión Europea a todos los efectos, aunque falta la ratificación del Parlamento Europeo, que será antes de febrero. La Comisión y el Consejo Europeo ya lo han aprobado, con lo cual estamos en una aplicación provisional del impuesto, del país como no comunitario Reino Unido, con lo cual normalmente ya no debe estar en el impuesto 349, ¿vale? Que es el de la Unión Europea. Vale.
Vale. Entonces, a efectos contables y fiscales, Reino Unido queda fuera, por lo tanto, del tratamiento de país intracomunitario. Las facturas a terceros intracomunitarios, perdón, británicos, que hasta ahora eran intracomunitarias, pasan a ser facturas de importación, exportación, prestación y adquisición de servicios en extranjero, ¿vale? En el caso de los servicios hay que estar a las reglas de localización, lo que hemos visto antes, ¿vale? También os digo una parte, ¿vale? Respecto a las consultas que me hacéis de servicios prestados en el extranjero a particulares o a empresas o tal, yo casi os remito a este tema de las reglas de localización, ¿vale? También para los proveedores de británicos, ¿vale? El enlace que os mostré antes creo que es bastante útil para que podáis ver cuando una operación, dependiendo del tipo de operación que sea y dependiendo de el territorio de aplicación del impuesto, el territorio de prestación de servicio, mejor dicho, si está dentro del territorio de aplicación del impuesto IVA español, o sea, España, o bien está en un país de fuera de la Unión Europea, como en este caso ya es el Reino Unido. Bueno, este enlace que os contaba antes, lo tenéis también al final, ¿vale? Si no me equivoco, localizador de prestación de servicios, ¿vale? Esto es lo que os recomiendo que utilicéis para cuando tengáis dudas sobre si debéis aplicar el IVA español o debéis, digamos, estaría exento o no sujeto al IVA español, etcétera, ¿vale? Esto es lo que os recomiendo que hagáis. Vale, seguimos un poco con lo del Reino Unido, ¿vale? Ahora mismo hay un periodo de transición en el que estamos entrando, ¿vale? Que es el de, vamos, ya hemos entrado, mejor dicho, que es el de enero de este año, ¿vale? Básicamente en enero y en algunos casos hasta el primer periodo de presentación del 349 estaríamos en ese periodo de transición. ¿Por qué? Pues porque van a convivir facturas que tenemos del año pasado, del 2020, y facturas del 2021, ¿vale? Las operaciones que se iniciaron en 2020 todavía Reino Unido se debe considerar país comunitario, y en las operaciones de 2021 en adelante debemos considerarlo un país extranjero de fuera de la Unión Europea, no comunitario, ¿vale? También tenemos algún otro caso especial, como es las operaciones con Irlanda del Norte, ¿vale? Que son una excepción en el caso de las mercancías, no en la de los servicios, y las operaciones del IVA que podamos recuperar de operaciones de Reino Unido, ¿vale? Bien. En el programa, eso es lo que veremos un poco al final, ¿vale? Estas excepciones del periodo de transición. En el programa es bastante sencillo, ¿vale? Os voy a indicar, mostrar la pantalla, porque esto lo debéis hacer, ¿vale? Es imprescindible que lo hagáis. Dentro de el administrador tenéis que iros a países, buscar Reino Unido, ¿vale? Y quitarle la marca de país intracomunitario, ¿vale? Esta marca la borráis simplemente, como lo estoy haciendo yo ahora, ¿vale? Entonces ya aseguraros de que ya no está como país intracomunitario dentro de la tabla de países del administrador, ¿vale? Estoy en el administrador de contabilidad y le quitáis la marca de país intracomunitario. A estas alturas creo que lo habréis hecho ya todos, pero bueno, por si acaso no, pues se hace de esa manera, ¿vale? Hemos mandado también un comunicado para que lo hagáis. Vale, en la gestión comercial es bastante sencillo, porque las clases que tenemos son menos clases, ¿vale? Es decir, que no tenemos tantas clases como en clases de IVA, como en el caso de las facturas de contabilidad. Simplemente, hasta ahora se considerará los terceros de Reino Unido como intracomunitarios, y ahora los tenéis que poner como exportaciones en el caso de los terceros clientes, raíz 4.3, o importaciones en el caso de los, bueno, 4.3 sería raíz en contabilidad, y en el caso de los terceros que sean de proveedores, pues importaciones, ¿vale? No sé si lo he dicho bien. Bueno, pues las intracomunitarias serían para ventas, exportaciones, para compras, importaciones. Punto, ¿vale? Eso lo hacéis en ficheros, clientes y ficheros y proveedores, o bien ficheros clientes o bien ficheros proveedores, ¿vale? Y no tiene ninguna particularidad más. Vale, en contabilidad sí debemos cambiar las cuentas contables de clientes y proveedores de Reino Unido, ¿vale? Que dejan de ser intracomunitarias. Cuando es mercancías, las pasamos a repercutido exportaciones y es exenta. En el caso de proveedores,
es lo que os expliqué antes, ¿vale? Tenemos una factura de soportado e importaciones en la cual os tenéis que dar de alta como proveedor para registrar la factura de aduanas. Podéis registrar la factura del tercero sin impuestos o con impuestos, en cuyo caso estaría exenta, y tenéis una tercera factura por los servicios del agente de aduana. Base imponible, IVA español, normal y corriente, ¿vale? Vale. Las preguntas que me estáis haciendo, igual que en la otra parte de intracomunitarias, exportaciones, importaciones, lo voy a contestar al final, ¿vale? Porque algunas las vais a ver que se contestan con la explicación que voy a dar, ¿vale? Entonces, si luego seguís teniendo la duda, pues me lo preguntáis o lo reviso yo, ¿vale? Bien, las facturas de Reino Unido de servicios siguen siendo servicios en el extranjero. Aquí no hay diferencia. Ya os expliqué, ya os conté antes que realmente en Gestor no hay diferencia entre que sean facturas de repercutido a un tercero de servicios, prestación de servicios a un tercero comunitario o fuera de la Unión Europea, porque Gestor internamente, si tenéis bien categorizado el país en la tabla de países del administrador, va a llevarlo al 347 o al 349, dependiendo de que sea país extranjero, de fuera de la Unión Europea o comunitario, ¿vale? Con lo cual, aquí ninguna diferencia. Si estamos hablando de un proveedor que solo os hace servicios, ¿vale? O ven a un cliente al que solo vendéis servicios, no tenéis que hacer ningún cambio. Hay una salvedad, que es que el IVA, el NIF-IVA ya no va a ser de país comunitario, sino que tenéis que poner otro documento de identificación. Ya no puede ser comunitario, ¿vale? Entonces esa variable que está dentro de la ficha del tercero lo tenéis que poner como otro documento, ¿vale? Que no cualquier otro, el que consideréis que encaje más, pero no el NIF-IVA que es intracomunitario. Por ejemplo, en este proveedor extranjero que yo tengo aquí, extranjero de proveedor inglés, pues ya no podéis poner NIF-IVA compras, ¿vale? Sino que tenéis que poner pues otro documento oficial de identificación, o el que consideréis, si no se aproxima a esto, a la definición de ese documento que estáis utilizando para identificar al tercero, ¿vale? Bien, hay una sección también a esto que ahora os voy a contar, ¿vale? Bien. Vale. Entonces, en las facturas de importación, de exportación, tenemos esto que ya serían facturas de exportación realmente, por lo tanto no hay ninguna diferencia respecto a una factura de exportación a un tercero no comunitario, ¿vale? En serio, no os puedo contestar ahora las preguntas porque tengo que seguir con la explicación, ¿vale? Para no irme de tiempo, pero luego cuando acabemos os contesto un poco a lo que me habéis preguntado, ¿vale? La contabilización de facturas de gestión a contabilidad, lo que os decía, cuando es una factura que se contabiliza desde gestión, realmente cuando es una exportación la va a contabilizar como factura de repercutido exportaciones. Ahí no hay cambios, ¿vale? O sea, no hay variantes, por lo tanto, no hay diversas facturas como si las hay en importaciones, con lo cual no hay ningún problema. En las facturas de importación sí, porque en contabilidad tenemos 3 facturas, mientras que solo estamos contabilizando una cuando contabilizamos desde gestión. Entonces, es lo que os pongo aquí, ¿vale? La primera factura, la factura del proveedor que está en Reino Unido, va a considerarlo una factura no sujeta. ¿Por qué? Pues porque realmente la factura se va a liquidar en aduanas, con lo cual tenéis que hacer el procedimiento de soportado de importaciones. Pero esa factura de soportado de importaciones no se crea, obviamente, al contabilizar desde gestión, sino que la tenéis que introducir desde contabilidad. Lo mismo con la factura del agente de aduanas, que evidentemente, pues hombre, si lo tenéis dado de alta en gestión, pues no hay ningún problema, lo contabilizáis desde gestión a contabilidad y ya está, y fuera. Pero la factura, en todo caso, la factura de soportado importaciones la tenéis que crear en contabilidad, ¿vale? Porque no se corresponde, digamos, a una factura de gestión. En gestión vais a tener la factura del tercero británico, ¿vale? Con lo cual, una factura la contabilizáis, es así, que es equivalente a la primera que explicamos cuando hablábamos de la soportado de importaciones.
Y las otras dos, o bien las creáis directamente en contabilidad, o en el caso del agente de aduanas podéis tener dado de alta al agente de aduanas en gestión, hacerle la factura y contabilizarla como una factura normal de soportado, ¿vale? Bien, en impuestos, esto es muy importante, ¿vale? Porque mandamos un comunicado a principios de año indicando que teníais que tener mucho cuidado de cambiar la clase del impuesto en el país, la clase de la categorización del país en administrador, según fuera facturas de 2020 o modelos, mejor dicho, de 2020 o modelos de 2021, ¿vale? Los modelos oficiales. Bien. Esto ha cambiado, ¿vale? Ahora mismo nosotros, independientemente de la marca que hayáis puesto a Reino Unido de país intracomunitario o no intracomunitario, vamos a considerar que en los modelos 303, 390, 347 y 349, Reino Unido se va a considerar comunitario si estamos en el 2020 y no comunitario si estamos en el 2021. Con lo cual, internamente el programa, dependiendo de que presentéis un modelo correspondiente al ejercicio pasado o al ejercicio actual, él va a llevar las cantidades de estas facturas del país Reino Unido a las casillas correspondientes. En 2020 las llevará a las casillas de país intracomunitario y en 2021 las llevará a las casillas de país extranjero, es decir, importación o exportación, ¿vale? Al contrario que para la gestión de facturas en contabilidad, en impuestos, cuando presentéis el impuesto o elaboréis el impuesto correspondiente a 2020, él va a considerarlo comunitario ya automáticamente, aunque lo tengáis como no comunitario en el administrador, con lo cual debéis ponerlo como no comunitario, porque en la práctica de contabilidad diaria os va a operar correctamente, porque normalmente las facturas que vais a tener ahora son de 2021, ¿vale? Para los modelos de 2020, olvidaros porque el programa internamente, aunque lo tengáis como no comunitario, lo va a poner como comunitario, porque lógicamente en 2020 Reino Unido sigue siendo comunitario, ¿vale? Esto espero que esté claro, porque ya digo, al principio no lo teníamos, pero ya lo tenemos, con lo cual pues no hay ningún problema, ¿vale? Y luego, las operaciones del 349 obviamente dejan de ser Reino Unido país comunitario, con lo cual, pues lo que os decía, tampoco tienes la obligación de identificarte con operaciones con Reino Unido mediante NIF IVA, sino que te tienes que identificar como número EORI. Tienes que darte de alta con un EORI, no tienes que estar dado de alta en el registro de operadores intercomunitarios, sino lo que os dije antes, ¿vale? Registro de exportadores. Luego, movimiento de mercancías originados en Reino Unido anteriores a 2021, pues cuando son origen en Reino Unido y destino en alguno de los 27 miembros, entre los cuales está España, de la Unión Europea, pues cuando han iniciado el movimiento en 2020 y lleguen a destino con posterioridad a dicho año, es intracomunitario. Por lo tanto, debe declararse en el 349. Se podrá requerir una prueba del inicio del transporte a 1 de enero, anterior al 1 de enero, ¿vale? Por parte de las autoridades aduaneras. Pero bueno, eso ya en aduanas. Vale, y luego me queda la recuperación del IVA soportado en operaciones con Reino Unido y el caso especial de Irlanda del Norte, que esto sí puede resultar un poco lioso, ¿vale? Vale, cuando son operaciones de compra de Reino Unido anteriores a 2021, podéis recuperar el IVA mediante la agencia tributaria, es decir, realizaríais un modelo 360, como lo que hemos hablado antes de cómo recuperar el IVA, y Hacienda os lo permitirá hasta el 31 de marzo de 2021, ¿vale? Podéis recuperar IVA de operaciones intracomunitarias, por tanto, porque son operaciones realizadas en 2020. Pero a partir del 1 de abril de 2021 ya no podéis recuperarlas. Tenéis que tratar directamente con la administración inglesa, ¿vale? Bien, las operaciones de solicitud de devolución de vía electrónico, cuando el país es Reino Unido, pero el tercero está ubicado en Irlanda del Norte, podréis seguir presentándolo. ¿Por qué? Porque hay una excepción por el protocolo Irlanda del Norte, ¿vale?
del acuerdo de retirada. Se considera, ya sabéis que hubo mucho debate con esto, muchísimo, respecto a que no querían establecer una frontera real para mercancías entre Irlanda del Sur e Irlanda del Norte. Y entonces se hizo una excepción que se llama Protocolo Irlanda del Norte, que rige solo para mercancías. Cuando hablamos de servicios, seguimos considerándolo un país o un territorio, mejor dicho, perteneciente a Reino Unido, con lo cual no va a haber variantes con esto, ¿vale? Va a seguir exactamente igual, ¿vale? Bien, cuando hacemos operaciones con Irlanda del Norte hay una variación porque lo que os decía, este protocolo nos permite que cuando son mercancías se siga considerando comunitario para que no haya una frontera dura, digamos, lo que se llamaba una frontera dura entre Irlanda del Norte, Irlanda del Sur o Irlanda, lo que llamamos Irlanda, y la parte de Irlanda que pertenece a Reino Unido. Entonces, en estos casos, Reino Unido ha creado un NIF-IVA específico con el prefijo XI, ¿vale? Es decir, que proveedores que tengáis, si tenéis el caso, que no lo sé, porque estos son casuísticas ya muy específicas, pero si tenéis el caso de un tercero británico ubicado en Irlanda del Norte, en ese caso debéis añadir el prefijo XI en la identificación fiscal y sigue siendo un NIF-IVA. Para el resto de casos es el 4, que es la identificación, documento de identificación, ¿vale? Con lo cual no habría variante respecto a el tratamiento de un tercero que sea de fuera de la Unión Europea, por lo tanto, tercero, bueno, llamémosle extranjero, ¿vale? Pero sobre todo que es de fuera de la Unión Europea. Vale, en el 349 esta casuística de Irlanda del Norte y la casuística de transición del Reino Unido complica un poco las cosas, pero es bastante sencillo de resumir y esta información que yo os facilito aquí está tomada directamente de la agencia tributaria, ¿vale? En estos casos tendríamos distintas variantes, ¿vale? Según que el documento sea, la factura sea realizada a una operación con Reino Unido o con Irlanda del Norte. Disculpad porque aquí me sobra una frase y no la había corregido, ¿vale? Para los periodos que correspondan al primer mes o al primer trimestre, según vuestra declaración sea mensual o trimestral del modelo 349, se va a seguir admitiendo el prefijo GB, ¿vale? Que es el prefijo que tenían todos los identificadores británicos anteriores al Brexit, es decir, NIF-IVA intracomunitario. Y XI también, por supuesto, porque ese es el que va a quedar para Irlanda del Norte, excepto en claves de operación S o I, que no admiten ninguno de ellos, ¿vale? Cuando son periodos de segundo mes a mes número 12 o bien segundo trimestre a cuarto trimestre, ya no se admite el prefijo GB, ¿vale? Solo se admitirá el prefijo XI, válido solo por Irlanda del Norte, excepto también para las claves de operación S o I. Vale, las rectificaciones de operaciones anteriores a 2021 solo se admite el prefijo GB porque son operaciones intracomunitarias todavía, ¿vale? Y para rectificación de operaciones del primer mes o del primer trimestre se admiten el prefijo GB, que es el de los operadores británicos, todavía vigente el prefijo durante el primer periodo del año, excepto las claves de operación SOI y también el prefijo XI. Es decir, que a partir de la declaración del segundo mes o del segundo trimestre de 349, la identificación de los terceros británicos ya no puede usar el prefijo GB, ¿vale? Solo se puede usar el prefijo XI, ¿vale? Es el único que va a quedar y en caso, lógicamente, de que el tercero esté radicado en Irlanda del Norte, ¿vale? Esto, no sé si tenéis algún caso, pero bueno, quizá lo que os debéis quedar con esto es, porque todos tendréis, o la mayoría tendréis proveedores británicos, pero habrá pocos, digo yo, que tengáis de Irlanda del Norte, pero bueno, si tenéis británicos, pues solo se admite el prefijo GB en el NIF-IVA británico anterior al Brexit en el primer mes o en el primer trimestre de 2021. Luego ya olvidaros de él y tenéis que ponerlo como otro identificador. Yo también os recomendaría, si tenéis el caso de que es un tercero irlandés, pues de Irlanda del Norte me refiero, pues si es servicios, recordar que sigue siendo, digamos, extranjero o de fuera de la Unión Europea. Si es
Si es mercancía, pues sí valdría XI y se consideraría intracomunitario. Con lo cual, en el caso de que tengáis un tercero que en el que intercambiéis mercancía y además servicios, pues tendríais que dar de alta 2 cuentas contables, porque es que yo no veo otra manera de hacerlo, ¿vale? Por último, la reciprocidad de trato para la devolución del IVA, y con esto terminamos. El trámite para recuperar el IVA soportado, tanto para empresarios con sede en España que realicen operaciones en Reino Unido, como empresarios con sede en Reino Unido que realicen operaciones en España, se regula ya por la directiva esta que veis aquí, la 86/560, que os pongo ahí el enlace un poco más abajo. Eso quiere decir que los empresarios con sede en Reino Unido deben tener un representante legal en el territorio de aplicación del IVA español, es decir, en España, salvo pues lo que os decía, los territorios terceros. Esto quiere decir que debe existir reciprocidad de trato para poder solicitarlo, lo que se llama reciprocidad de trato, es decir, que tanto Reino Unido trate a los terceros españoles de un modo similar a como España trata a los terceros de Reino Unido, ¿vale? Eso sería reciprocidad de trato. El 4 de enero de este año se estableció que existía reciprocidad de trato. Por lo tanto, no debe aportarse documentación para justificarlo, ¿vale? Lo que sí es que te avisan de que Reino Unido no devuelve el IVA de cuotas soportadas, pues en el caso de que te compres o les compres, mejor dicho, un automóvil o bien lo alquiles, pues el 50% del IVA no se devuelve. También para bienes y servicios que no afecten a la actividad empresarial profesional, también para bienes y servicios que se destinen a la reventa, entiendo que porque lo vas a repercutir, con lo cual no te dejan recuperar el IVA soportado, y para bienes y servicios que se refieran a espectáculos o servicios de carácter recreativo, ¿vale? Bien, pues todo esto rige para las operaciones, la devolución del IVA de Reino Unido, pero en las operaciones de Irlanda del Norte que sean de mercancías, no de servicios, sigue rigiéndote por la normativa intracomunitaria, con lo cual pues no hay problema porque entrarías dentro del paraguas de la Unión Aduanera de la Unión Europea. Y ya por último, pues comentaros algunos enlaces que os pueden ser de utilidad de consulta, porque este tema es más, cuando te sale una operación de este tipo, pues tienes que un poco ver que la operación está correctamente codificada en el programa. Y ya digo, en general los modelos oficiales os tenéis que preocupar menos porque eso está automatizado, ¿vale? Para que las operaciones de 2020 sean país intracomunitario y las de 2021 no se considere país intracomunitario. Y luego los casos un poco de servicios, pues ya digo, hay una casuística un poco más complicada, dependiendo de que el servicio se preste o no se preste en el territorio, o se preste a particular, o se preste a empresario, etcétera. En ese caso os dejo aquí el enlace del localizador de prestación de servicios, que os puede ser útil y os recomiendo que lo utilicéis para las operaciones que tengáis dudas, ¿vale? Como algunas de las que me habéis preguntado. Luego, aquí os dejo información sobre la devolución del IVA soportado a exportadores, este tema que ya vemos por las aportaciones que habéis hecho, pues que está complicado a veces, pero bueno, la normativa, yo os puedo decir la normativa, como comprenderéis, pues yo no estoy tampoco en el día a día de una fabricante que fabrica mercancía para exportar, entonces llego hasta donde llego en ese sentido, ¿vale? Y luego, efectos contables y fiscales del Brexit, pues aquí tenéis este enlace que os recomiendo vivamente, que es el enlace de la agencia tributaria concretamente. No os va a funcionar directamente clicando, porque estos enlaces de la agencia tributaria son un poco distintos en ese sentido, no sé por qué, pero hay que copiarlo y pegarlo, pero aquí está toda la normativa del Brexit, las consecuencias del Brexit a nivel de IVA a partir del 1 de enero de 2021. Luego tenéis también todo lo que es la normativa europea, creo que está en español, o por lo menos a lo mejor hay que buscar el enlace, pero me parece que el que he puesto aquí es en español directamente. La directiva esta que os conté que rige las operaciones realizadas con Reino Unido a partir de 2021, cómo podéis recuperar el IVA y todo este tema. Y luego también, pues por último, la excepción de Irlanda del Norte, que os dejo un enlace de la agencia tributaria y otro del propio gobierno británico, cómo debéis comportaros, lo del tema del XI y cuándo podéis recuperar, cuándo podéis considerarlo intracomunitario y cuándo no.